Desafortunadamente yo no tengo duda de que en México existirá algún tipo de levantamiento social. Y depende de los mexicanos, de todos nosotros, qué tipo de levantamiento será. ¿Nos levantamos contra quienes tienen que cuidarnos y no lo están haciendo? ¿O nos levantamos para pelear entre nosotros? Yo lo tengo muy claro. Lo que más me importa es que salgamos vivos, que haya la menor cantidad de pérdida de vidas y que después quede algo para poder comenzar a reconstruir. La división social del país es un hecho, y también lo es que el presidente López Obrador, desde la campaña, pero de manera institucional siendo ya presidente, la ha profundizado. Descalifica continuamente a la prensa que no le alaba y a los ciudadanos que no están de acuerdo con él, en lugar de ponerse a gobernar para todos como juró hacerlo. Esto no ha logrado sino que entre mexicanos nos veamos mal, nos autocalifiquemos como chairos o fifís. Yo soy Pedro Ferriz de Estrella TV. Hoy yo me encuentro con una realidad en la que el Poder Ejecutivo nos llama a muchos de la prensa, los medios fifís, y vengo aquí con la cara en alto a decírselo a usted y a todos los que venos aquí. Yo creo que debemos de parar esta confrontación entre fifís y no fifís, señor presidente, y empecemos a buscar la forma en trabajar por un México mejor. Hay que hacerle la pregunta directamente, a preguntarle: ¿podemos parar con esta confrontación y empezar a trabajar a favor de México? Muchas gracias. No aparentes ser liberal, independiente, libre, cuando eres un conservador que estás defendiendo a grupos de intereses creados y que estás al servicio de los que no quieren que en el país haya un cambio, que fuiste siempre aplaudidor, que quemaste incienso a los que se dedicaban a saquear a México. Entonces, es muy importante. Espero que no lo diga de forma personal, porque no, usted no, sabe no, que no, no es no, así. no. Acerca de lo de los fifís, se malinterpretó. Ya todo mundo, no todos, pues, pero muchos se sintieron fifís. No, hay niveles. A los dueños de las empresas los califica de fifís, conservadores y neoliberales, fieles a un sistema de corrupción mientras habla del pueblo bueno. ¿Qué no ve el presidente que el sustento de gran parte de ese pueblo bueno, el 75%, depende de los empleos que dan los que él llama fifís? El presidente ha hecho énfasis continuamente en que ser chairo está bien y que ser fifí es ir contra el país, y esto no es verdad. Son simplemente posturas políticas e ideológicas diferentes que no deberían llevar al odio y mucho menos debe el presidente tomar partido en esta disputa, simplemente porque ahora ya no está en campaña, ahora nos gobierna a todos y debería llamar a la paz en lugar de alentar la división social. Esa es parte de su responsabilidad como presidente de todos los mexicanos, de los que votaron por él y de los que no lo hicieron. Ahora ante esto a lo que nos enfrentamos todos, veo hueco, vacío y yermo ese discurso polarizado del presidente. Como él dijo en su primera conferencia de prensa: tengo las riendas del poder en las manos. Es decir, hay gobierno en México y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos. Pues como mexicana puedo exigirle que haga buen uso de ese poder. Ahora, o estamos unidos todos o nos llevará el diablo a todos. No podemos dejar en este momento de lado las disputas y tener muy claro que formamos parte del mismo país y ser simplemente mexicanos. La unión en tiempo de crisis es fundamental. A mí no me importa si mi vecino votó o no a López Obrador, pero sí me importa que no muera por un sistema de salud deficiente. Yo no podría alegrarme de la desdicha o del sufrimiento de nadie. Estas dos crisis son mundiales y depende de nosotros y solo de nosotros hacer o no una crisis social que termine de hundir al país y con él a todos nosotros. Lo más importante es la vida y yo quiero que todos, absolutamente todos los mexicanos tengamos atención médica.
Después de conservar la vida, es importante que todos tengamos comida en la mesa. Ahora, cualquier programa político debe ponerse en pausa. Cualquiera, en cualquier parte del mundo. Ahora todo el mundo está en pausa. Debemos centrarnos en exigir a los responsables administrativos de la sanidad pública del país que se adquieran los insumos necesarios para proteger a los trabajadores de la salud y los equipos y medicamentos necesarios para que ellos puedan cuidar de nosotros. ¿Qué más da a qué grupo de opinión pertenecemos en este momento de crisis? Ya habrá tiempo para seguir con esto, ¿no? Creo que todos debemos hacer una tregua en la que pensemos qué es lo que nos conviene para conservar la salud, para conservar la vida y tener comida en la mesa. Lo demás ahora se vuelve insulso. De todos nosotros depende el enfoque de nuestra lucha. ¿Qué haremos? ¿Lucharemos contra el vecino o contra quien sí es responsable de nuestras vidas y nuestro sustento? ¿Hacia quién es más útil enfocar nuestras demandas? ¿Qué más da a qué grupo ideológico pertenecemos si en cualquier momento tendremos a uno del otro grupo en la cama de junto en el hospital, o si al final tendremos que enterrarnos los unos a los otros? Los dos merecemos atención médica, los dos merecemos sobrevivir, los dos merecemos que los responsables solucionen, como quieran, pero que solucionen nuestras necesidades que ahora se vuelven más que nunca vitales. Seguiremos dando nuestra opinión desde nuestra perspectiva de lo que está bien o mal. Esto no se trata de una crítica fácil al gobierno, sino de exigirle que cuide de la vida, la economía y la seguridad de todos los mexicanos. Desafortunadamente tenemos el caldo de cultivo perfecto para levantamientos sociales que solo nos dañarán más. Una división ideológica y social enorme promovida principalmente desde el gobierno. Un país que lejos de crecer cayó el año pasado a menos del 0%. Un divorcio entre empresarios y gobierno. Un abismo entre las clases económicas. La dimisión de secretarios de Estado tan fundamentales como Carlos Ursúa de Hacienda, quien en su carta de renuncia expone como causa que el gobierno estaba tomando decisiones de política pública sin el suficiente sustento, y la imposición de funcionarios que no tenían ni idea de la administración pública, pero impuestos por intereses del gobierno, lo que es claramente aquel influyentismo que López Obrador también prometió erradicar. Y por otro lado, la renuncia del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, por no estar de acuerdo con los excesivos recortes en el presupuesto y la injerencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda en la administración del instituto. Y ahora, el nerviosismo y la preocupación por una pandemia y una recesión mundial. ¿Con todo esto qué podría salir mal? Absolutamente todo. De no corregir el rumbo, el gobierno provocará estallidos sociales de los que solo él será responsable, porque la solución está en su mano y no quiere hacer uso de ella. Seguiremos expresando nuestra opinión en contra o a favor del gobierno en todos los aspectos. No podría ser de otra manera en un país democrático y libre. Pero no perdamos de vista que todos tenemos una lucha común contra algo que no provocamos, que no pedimos y que no queremos, una pandemia y una profunda crisis económica. Llamo a la unidad en lo que debemos unirnos sin importar ideologías. Llamo a la solidaridad entre todos para que no desperdiciemos tiempo y energía en pelearnos ahora entre nosotros, sino que exijamos que el gobierno nos proteja médica y económicamente porque es su responsabilidad hacerlo. Nosotros debemos permanecer en casa, con el país parado económicamente porque el confinamiento es indispensable. Yo le exijo al gobierno desde aquí que cuide de todos nosotros, chairos y fifis, porque no debe olvidar que es el presidente de todos y la responsabilidad es suya. Yo no quiero levantamientos sociales en mi país, pero si los hay, y desde ahora lo digo, serán responsabilidad del presidente por su ineptitud y obstinación, porque teniendo las herramientas para que podamos paliar la crisis sanitaria y económica, no lo habrá hecho. Ahora es cuando él tiene que demostrar que tenía razón al pedir durante tantos años la confianza de los ciudadanos para ser presidente. Y ya después podemos seguirnos peleando si quieren, ¿o no?